días, mis amados hermanos. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Es maravilloso poder empezar la mañana hablando acerca de la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor, dando lectura a la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor y sobre todo, mis amados hermanos, poniendo en práctica en nuestras vidas la palabra del Señor. Por esa razón, amados hermanos, antes de comenzar, permíteme por favor tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Soberano y bendito Padre Celestial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos quienes se encuentran conectados, quienes, Señor, tal vez en otro momento también, Señor, se encuentran, van, Señor, viendo este tiempo de meditación de tu palabra. Señor, ruego y suplico por todas las personas quienes puedan oír y ver, Señor, Padre Santo, esta transmisión. Suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, háblanos. Necesitamos, Señor, que usted toque nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Y mis amados hermanos, poder decirles cuán importante es en un momento o en una circunstancia de oscuridad, de pronto en un apagón, de pronto no hay luz y todo se puso oscuro, estamos en un mundo, en un aspecto de una oscuridad terrible, y entonces pues es importante tener una luz, es importante tener una antorcha, es importante tener algo que pueda de pronto alumbrar por el lugar donde vamos a caminar, ¿verdad? Es muy importante porque si no, de lo contrario nos haríamos daño, de lo contrario tropezaríamos, de lo contrario chocaríamos con algo, con alguien, ¿verdad? De la misma forma, mis amados hermanos, creo que es importante también un tipo de luz que aun cuando estemos a plena luz del día, muchas personas podamos estar necesitando una luz especial, y esa luz es la luz de Cristo Jesús. El mundo vive en una oscuridad espiritual, en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque los ojos espirituales de cada hombre están cegados y no pueden ver la luz de Cristo. Y es importante que la luz de Cristo alumbre para poder ver realmente cómo Dios ve este sistema, esta sociedad, este mundo. Necesitamos la palabra de Dios para que pueda realmente alumbrar primero nuestro corazón y luego ver, mis amados hermanos, todo lo que esté a nuestro alcance, lo que podemos verlo desde la perspectiva de Dios. Ahora, en Juan capítulo 5, verso 31 al 35, dice la palabra del Señor: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Verso 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Amados hermanos, uno de los temas que más menciona aquí Juan, obviamente, en su evangelio, es el testimonio. Es el testimonio. Y por eso destacaba el elogio que da Jesús a Juan el Bautista, cuando lo compara con una antorcha que ardía e iluminaba. Por eso les decía al comenzar, cuán importante es tener una antorcha o una linterna o cualquier cosa que pueda alumbrar.
De esta manera, mis amados hermanos, en medio de la oscuridad, uno puede caminar con toda libertad, con seguridad, porque sabes que no te vas a hacer daño por ningún lado. ¿Por qué razón? Porque hay algo que alumbra tu caminar. Y entonces el Señor Jesús habló bien, habló muy bien, elogió a Juan el Bautista y lo comparó, dice, con una antorcha que ardía, que iluminaba. Quiere decir de que la vida de Juan el Bautista era una vida prácticamente, mis amados hermanos, que invitaba a los demás a poder acercarse a él y decir, mira, ¿cuál es el secreto de tu vida? ¿Cómo es esa vida que tú tienes? Es una vida muy atractiva, muy atrayente. ¿Cuál es el secreto? ¿Sabe? Juan tenía ardor porque su mensaje no era algo frío que venía solamente de su intelecto, de su conocimiento personal, de lo que solamente estaba en su mente, sino que lo que hablaba Juan, lo que pregonaba Juan, era un mensaje ardiente de un corazón encendido por Dios. Juan tenía luz. Su función era guiar a la gente al arrepentimiento. Y obviamente eso lo hacía que tenían que ir al Señor. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista vino a este mundo, ¿sabe? Vino con un propósito. Él vino a preparar el corazón de la gente. Él vino para que los corazones de las personas puedan estar siendo sensibilizados de tal manera de que cuando venga el Señor Jesús ya pudieran prácticamente ser como un terreno fértil para que cuando caiga la semilla en sus corazones puedan ellos germinar, puedan realmente dar frutos luego. ¿Sabe? Y así como la lámpara se va agotando, porque al dar luz se consume a sí misma, es decir, por el combustible que tiene, ¿verdad? Juan iba disminuyendo mientras el Señor Jesús iba aumentando. El verdadero testigo se consume por Dios y Juan lo sabía. Por eso, en el capítulo 3 y el verso 30, fíjese, capítulo 3, verso 30, dice, es necesario que Él, refiriéndose al Señor Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo decrezca, que yo vaya menguando. Es necesario. Haciendo este elogio, el Señor Jesús estaba acusando a los judíos porque estaban dispuestos a complacerse con Juan mientras él dijera lo que ellos esperaban. Pero cuando no lo hizo, lo rechazaron. Igualmente pasa con mucha gente que escucha la palabra de Dios, la acepta mientras ésta no los confronte con sus errores. ¿Se da cuenta? Por eso es que todas las personas, la gran mayoría, les gusta escuchar esta frase, Dios te ama, solamente allí. Es verdad, no es mentira cuando alguien te dice que Dios te ama. Dios te ama a ti y me ama a mí, eso es verdad. Dios es amor, eso es verdad. Por supuesto que sí, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y a veces nos quedamos con esa parte de Dios es amor y nos olvidamos que Dios también es justicia, que Dios también es fuego consumidor. Mis amados hermanos, ¿sabe? Juan, mientras él hablaba, tal vez lo que él le decía no estaba confrontando tal vez a los judíos, a los fariseos, mientras que eso no sucedía, ellos todavía estaban a favor de Juan. Pero cuando Juan comenzó a hablar tal y conforme decía el Señor, atacando al pecado, no al pecador, prácticamente se sintieron ofendidos todos ellos. Se sintieron ofendidos y rechazaron a Juan el Bautista. ¿Sabe?
Hoy en día, igual esto sucede, ¿cierto? Mucha gente que escucha la palabra de Dios, sí, acepta, hasta que de pronto venga una confrontación. Juan dio testimonio de la verdad, y esa verdad que Jesús, obviamente, solo podía personificar a esa verdad. Y él dio testimonio de la verdad que era Jesús, y solo buscaba que las personas se arrepintieran y se acercaran ¿a quién? A él, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era la luz. Pero Juan prendió su lámpara a la luz de aquel que lo alumbraba todo. ¿Por qué razón? Porque la palabra venía de Dios. Juan no hablaba lo que él pensaba, sino él hablaba lo que Dios quería que él hablase. Así es que mi hermano, mi hermana, ¿sabe una cosa? Juan el Bautista era un hombre de Dios con una misión especial. ¿Cuál era esa misión? Preparar el camino del Señor. Esa era su misión. Nosotros, que decimos ser siervos de Dios, que decimos ser cristianos, que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser discípulos de Cristo Jesús, ¿estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos mostrando realmente a las personas que necesitan arrepentirse de sus pecados? Porque son pecadores y su pecado los aleja de Dios, y esto obviamente no es algo que les vaya a atacar, porque esa es la verdad, todos somos pecadores. Pero decirles también que Dios los ama y que Dios desea y quiere, obviamente, es hacer que ellos, obviamente, se detengan en ese camino hacia el infierno. Lo que desea Dios es trasladarlos de ese camino de las tinieblas al camino de la luz, y que puedan ellos finalmente llegar al reino de los cielos una vez y para siempre. Ese es el camino de Juan el Bautista. Cumplió su misión, preparó el camino del Señor, fue menguando ante los ojos de todos para que el Señor Jesús fuera creciendo. Amados hermanos, este es un trabajo importante, saber reconocer que Jesús tiene toda la autoridad. Nosotros en estos tiempos, mis amados hermanos, tenemos que entender que es el poder del Espíritu Santo quien obra, que no somos nosotros, no es el poder del hombre, no es el hombre quien realmente hace que la persona se convierta, no es el hombre quien realmente hace que la persona de pronto se sane o se libere, no es el hombre, es Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esto es precisamente lo que Dios espera de nosotros, que para que nosotros seamos verdaderamente esas verdaderas antorchas que alumbren este mundo, que podamos reconocer que en el poder del Espíritu Santo haremos proezas, que nosotros debemos y tenemos que menguar para que Él crezca y sea su luz la que ilumine a los hombres. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darle gloria al Señor. Tenemos que decirle, es por el poder del Espíritu Santo, es por el Espíritu Santo que estas cosas se hacen, no es en nuestras fuerzas. ¿Sabe? Cuando se manifiesta esta frase, que Él crezca y que nosotros menguemos, obviamente se muestra como unas palabras obviamente, frases maravillosas y hermosas, ¿verdad? Pero sabe, el Señor Jesús es Él quien dice, es Él quien manifiesta esas hermosas palabras. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice el Señor Jesús. Sería maravilloso que el Señor pudiera decir de nosotros, mis hermanos, de la misma forma que dijo de Juan el Bautista, porque deberíamos ser antorchas que no dejen de arder, para que demos testimonio
de su amor y su verdad. ¿Sabe? La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para ser esa luz del mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestro barrio? ¿Estamos nosotros actuando correctamente primero delante de Dios? Porque si yo estoy actuando mal delante de Dios, entonces definitivamente estaré actuando mal delante de mi familia, delante de la gente, delante de la sociedad, delante de todas las personas que viven en mi barrio. Estaré actuando mal. Y entonces no seré esa luz, esa antorcha. ¿Se da cuenta? El deseo de Dios es que seamos aquellas antorchas, que podamos llevar la luz de Jesús en la persona del Espíritu Santo a todas esas personas que necesitan oír el mensaje de la palabra. Usted y yo ser luz, ser antorcha en ese mundo de oscuridad. Recordemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo dice a los filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El deseo de Dios, y obviamente que el apóstol Pablo, también tenía esa misma manera de pensar. Decía a los hermanos de Filipo, a los filipenses, les decía: hermanos amados, sean luminares del mundo, prediquen la palabra, disipulen, sean obedientes a la palabra de Dios y vivan según los principios y preceptos de la palabra de Dios. Mis hermanos, no solo deberíamos alumbrar, sino arder, dejando ver la llama del Evangelio en nuestras vidas, y ellas se puedan multiplicar en muchas otras antorchas más. Esa luz que desvanece las tinieblas, que saca a flote el pecado y lleva al arrepentimiento, esa luz es la que usted y yo estamos llamados a hacer. ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestra misión? ¿Estamos siendo antorchas? ¿Estamos siendo esa luz cual Juan el Bautista en su generación? Hermano y hermana, Dios te use, Dios me use. Es el deseo de nuestro corazón que Dios nos use en nuestra generación, en este lugar, en el lugar donde nosotros estamos proyectándonos. Huaral, Chancay, Guando, Ocayama, El Trébol, España, Asunción, Paraguay. Hermanos amados, que el Señor use su iglesia, pero dispongamos nuestro corazón de ser luz, de ser esas antorchas en medio de ese mundo de tinieblas. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.